Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva enseñanza de los días domingos, como siempre haciéndoles llegar un fuerte saludo de parte de los ministerios de Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como de la ciudad de Tulcán. No nos cansaremos nunca, ¿no? Yo creo de hacerles llegar ese sentido de saludarles, de que estén bien, de hacerles entender y hacerles comprender, ¿no? Que nosotros estamos como ministerio, como líderes, como aquellas personas que el Señor nos ha dado ese deber, esa tarea de estar orando por cada uno de ustedes, como la palabra de Dios nos indica, dice que tenemos que estar orando unos a otros como hermanos por las necesidades que tenemos, y les hacemos llegar ese saludo de parte de los ministerios de Neshama. Sabemos que el Señor está haciendo cosas espectaculares, diferentes, buenas en nuestras vidas. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, aquellas personas que se conectan, que siempre están expectantes de conectarse a través de las redes sociales, que siempre nos dan la bienvenida de poder entrar, ¿no?, a sus hogares con esta palabra de bendición, trayéndoles un mensaje de esperanza, muchas veces de confrontamiento también, para lógicamente ir creciendo en nuestros espíritus, ¿no? Sabemos de que el Señor quiere hacer algo fuerte con cada uno de nosotros, y tenemos esa convicción de que cuando nosotros nos apegamos a Él, Él siempre nos va a responder, ¿no? Independientemente de cómo estén las cosas, como les decía la anterior semana, de cómo nos haya ido en estos días, en estos tiempos. Las cosas se ven muchas veces complicadas, difíciles, pero tenemos estas promesas, y eso es lo que nos ayuda cuando nosotros acudimos a la casa de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que así tengamos que pasar muchas aflicciones, ¿no es cierto?, el Señor siempre nos va a librar, nos va a sacar en victoria de estas pruebas, ¿no? Siempre y cuando nosotros amemos al Señor, siempre y cuando nosotros estemos tratando de apegarnos más a Dios, ¿no? Porque a veces, como seres humanos, tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, ¿no?, que a veces nos alejamos, a veces las circunstancias nos hacen como que dudar, ¿no?, de la existencia de Dios, hasta la existencia de Dios, pero sabemos de que muchas veces el Señor calla, el Señor tarda, ¿no? Y aunque no es bíblico, o sea, el Señor tarda, pero no te, o sea, a la final llega, ¿no? O sea, nunca te aprieta, pero no te va a matar. Pero sabemos que para los hijos de Dios todas las cosas que suceden es para bien de cada uno de nosotros, así que estamos felices, contentos, ¿no? Les hacemos llegar este fuerte saludo, y también pidiéndoles de paso de que también se encuentren orando por cada uno de nosotros. Me gustaría que le regrese a ver a la persona que tiene a su lado, de izquierda a derecha. Si estás en casa, regrésale a ver, izquierda a derecha. Y recuerda que esa persona, ¿sí?, a la que tienes a tu izquierda y a tu derecha, necesita, escuchen bien, necesita de tu oración. Así que muchas veces decimos, ¿qué más? Yo tendría que orar, ¿no? Y a veces no sé si les ha pasado, y el Señor me está llevando a decir esto, no sé si les ha pasado, pero entramos a nuestro lugar secreto, y a veces a mí me pasa, no sé si a usted, pero a veces como que ya termino de orar y digo, ¿por qué más voy a orar, no? Y no nos damos cuenta de que podemos quedarnos horas ahí, porque la necesidad de la gente, la necesidad de tu hermano es grande, ¿no? Porque muchas veces, y otra vez hay que ser sinceros, oramos, sí o no, que nosotros oramos más por nuestras necesidades, ¿no? Pero cuando hay que orar en la misma intensidad por la necesidad del hermano, casi como que nos cuesta. Y ese es el punto a lo que quiero llegar el día de hoy, ¿no? Y debemos hablar también acerca de esto. Así que no se olvide, el hermano que está a su lado necesita de oración, necesita que le levanten. ¿Usted cree que el pastor Dani, ¿no es cierto?, necesita oración? No, pues como él siempre está ahí en la presencia, él no necesita que levantemos sus brazos ni oración. ¿Usted cree eso? No. O sea, necesitamos como líderes oraciones, así que les pedimos que estén orando por los líderes. Aquí muchos se están levantando como pastores, como evangelistas, como maestros, y eso no quiere decir como que, como él de ley debe estar en la presencia, ya no oro por él, mejor voy a orar por el débil. Y está bien orar por el débil, pero no te olvides también de orar por tus líderes,
orar por tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda, ¿no? Es necesario eso. ¿Ven? Con esta pequeña introducción, el día de hoy vamos a hablar acerca de un mensaje, y es lógico, ¿no? Tal vez hemos escuchado muchas veces también la palabra de Dios, pero el tema lo he titulado el día de hoy como el gran mandamiento. Para las personas, como siempre les he decir, que les gusta hacer sus apuntos para luego revisar en la semana, que les permita recordar lo que el Señor dijo en el día domingo, ¿no es cierto? Y estar meditando, porque esa es otra recomendación que yo les puedo hacer, ¿no? Muchas veces, y hasta me hago un mea culpa, ¿no? A veces uno dice, como yo ya prediqué este mensaje y como yo lo estuve revisando en la semana, porque el Señor puso en mi corazón y transmitirles eso, y creo que ese es el mensaje que el Señor quiere darles a ustedes. Eso no quiere decir que en la semana me olvide de lo que se dijo, ¿no? Tengo que estar meditando, porque la palabra de Dios nos dice que debemos meditar en la palabra. O sea, tenemos que estar... a mí me gustó una de las traducciones, meditar significa como que volver a masticar, ¿no? O sea, como que tú estás comiendo y cuando se te presenta, yo que sé, una carnita media dura, ¿no? No te la vas a tragar, ¿no? Te puedes atragantar, y eso es malo, haciendo alusión a la analogía. Tienes que estarle masticando hasta que se haga blanda y te lo puedas digerir, ¿no? Lo mismo es acá. A veces como que nos parece medio pesado lo que la palabra de Dios nos dice, pero mientras estemos masticando en el espíritu, asimilando y diciéndole, Señor, ¿qué es lo que más quieres decir con esta palabra? Explícame, ayúdame a sacar la revelación, el rema que saben decir, ¿no es cierto? La vamos a poder digerir de mejor manera y nos va a hacer bien, ¿no es cierto?, a nuestro espíritu. Porque ¿qué pasaría si usted se come una carne entera? Tal vez se atraganta, ¿no? Pero ¿qué le va a pasar a su estómago? Le va a doler. Correcto, le va a doler porque le va a costar más, dije. Lo mismo es acá, en el espíritu. A veces como que queremos meter la palabra de Dios y sin mucho masticarla, sin mucho digerir, la metemos a nuestro espíritu y a veces como que nos cae mal. Es como que si chuta no entendí nada, ¿no? De lo que él también diría. Entonces necesitamos meditar en la palabra. Así que el día de hoy, con esta pequeña introducción, les voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo, ¿sí? Para los que están sin Biblia, pueden tomar una Biblia ahí en su mesa, o como sabe decir un pastor reconocido, ¿no? Y si no tiene Biblia, pégase a un cristiano. ¿Cierto? O vamos a ir a los celulares, ahora tenemos los dispositivos que nos ayudan, la tecnología hay que utilizarla para bien, ¿no? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 22 y nos vamos a ubicar en los versículos 34 al 40. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Si están ahí me van a seguir en la lectura, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron en una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, ojo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, le dijo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Palabra del Señor. Te la vamos. Muy bien. ¿Cierto? Aquí vemos este pequeño contexto, ¿no? Ahora bien, para analizar esto, podemos ver y podemos observar, por decirlo así, en el mismo capítulo 22 anteriormente, un poquito más antes, en los versículos, ¿no?, previos a esto que acabamos de leer, Jesús viene, dice la palabra de Dios, que Jesús venía siendo acosado constantemente por los fariseos, por los maestros de la ley, ¿no? Siempre le querían caer con preguntas, se puede decir, medias raras, para tratar de hacerle caer a Jesús con el objetivo de encontrarlo culpable de algo y que ellos puedan condenarle por medio de la ley, ¿no es cierto? Y sacarlo del camino, porque lógicamente sabemos, ¿no?, que Jesús vino a cambiar su forma de pensar, especialmente con los religiosos, ¿no es cierto? Con estas personas que eran conocidos como maestros de la ley o fariseos, que hasta el día de hoy se tiene un mal concepto de esta palabra, ¿no es cierto? Dice, ¿qué fariseo? No sé si han escuchado, ¿no? Un poquito más dentro del ámbito que se dice, ¿qué fariseo que eres, no? ¿Qué significa cuando uno dice que fariseo? Religioso, traicionero, malicioso, ¿no? O sea, como que siempre tiene dobles intenciones en sus palabras, en sus actos. O por los saduceos también.
que lo retaban, inclusive, siempre para tratar de hacerlo caer. Y como sabemos, con sus diferentes preguntas malintencionadas, ¿no es cierto?, querían encontrar culpable a Jesús. Porque yo creo que, ¿por qué decimos que eran malintencionadas? Porque si hubieran sido preguntas sinceras, yo estoy seguro de que Jesús habría respondido de una manera correcta y les hubiera abierto el entendimiento. Y no porque el Señor haya sido malo con estas personas. Y aquí es tenemos que hacer un paréntesis espectacular, ¿no? Porque el Señor ama. ¿Usted cree que Jesús les amaba a los fariseos? ¿Les amaba o no? Sí. Sí. El problema es que cuando en la palabra de Dios, el Señor viene a tu vida y tú tienes una actitud, escúchame bien, una actitud de religiosidad, una actitud en donde siempre quieres tener la razón con respecto a lo que el Señor quiere hacer en tu vida, créeme que el Señor no porque Él no lo quiera hacer, sino muchas veces Él se va a limitar a tratar de abrirte los ojos. No, otra vez, repito, no porque Él no quiera abrirte los ojos, sino porque tu actitud hace que la palabra de Dios no llegue hacia tu corazón. Y eso es bien peligroso. Por eso el orgullo es bastante peligroso en la vida de un cristiano. Y en general, en la vida de cualquier persona, ¿no es cierto? Porque el orgulloso no le puede decir nada. Porque él siempre quiere tener la razón. Y ahí es complicado que aún la palabra de Dios entre para hacerte quitar las vendas de tus ojos y puedas ver la verdad. Yo creo que si estos fariseos hubieran preguntado con una actitud de decir, ¿saben qué? Bueno, tal vez quiero aprender, me estoy equivocando. Créanme que las respuestas de Jesús hubieran sido diferentes y los fariseos hubieran entendido. Me hago explicar. Lo mismo sucede con nosotros. El Señor siempre quiere decirte algo en tu corazón. Pasa alguna circunstancia y el Señor quiere decirte algo respecto a esa circunstancia, pero tú no ves qué es lo que el Señor quiere enseñarte en esa parte. Y siempre te pones con tu posición de querer tener la razón. Y ahí es cuando eso va a continuar. Y por más que la palabra de Dios venga hacia tu vida, eso va a pasar así como les pasó a ellos, ¿no? O sea, simplemente Jesús les decía algo y ellos seguían queriendo, en el buen sentido, fregar la vida a Jesús. Hasta que lo consiguieron. O sea, ellos finalmente cuando llevaron a Cristo a la cruz, entre comillas, pensaron que ganaron. Dijeron, ahí está, tuvimos nosotros la razón y logramos de condenar a este falso Mesías. Entonces su corazón lleno de odio, lleno de orgullo, lleno tal vez, no sé, de resentimiento, hace que la palabra de Dios pase por encima de aquellos que tienen este tipo de corazón. Yo creo que el día de hoy es un buen momento para decirle ahí donde usted está sentado, donde ustedes están tras de un dispositivo, y decirle, Señor, ayúdame a cambiar mi actitud, ayúdame a cambiar mi actitud, mi manera de pensar. Y no es que yo quiero coger la manera de pensar del que está hablando en este momento, sino tomar la manera de pensar de Dios, ¿no? Que está escrito aquí en la Biblia. Por eso cada vez que alguien pregunta respecto a un tema, saben decir, no sé si les ha pasado, ¿qué opinas tú de esto? ¿No? Porque como uno ya tal vez es medio conocido, ¿no? Por decirlo así, de que uno trata de seguirle al Señor, ¿qué opinas vos, ve, respecto a este tema? Y siempre salen con los controversiales. ¿Qué opinas vos del aborto? ¿Qué opinas vos, ve, de los gays? ¿Qué opinas vos de ciertas cosas? Entonces uno dice, ¿qué opinas, no? ¿Y cómo sería usted de responder? ¿Cómo respondería? O sea, no es mi opinión. Inclusive yo puedo dar mi opinión personal, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es cuando la gente salta, ¿no? Dice, no, es que eso es ya retrógrado, eso ya es pero mucho, o sea, es un libro muy antiguo, tienes que modernizarte, open mind, no abre tu mente. Pues ahí es cuando tú piensas tener la razón y rechazas lo que la palabra de Dios dice. Así eran los fariseos. Yo creo que si ellos hubieran venido con preguntas sinceras, Él les habría abierto el entendimiento y les hubiese dado tantas enseñanzas que ellos nunca hubieran imaginado, pero no lo quisieron. Pero a las palabras malintencionadas Jesús les deja sin palabras, ¿no? Y los vence con verdades que ellos no pudieron sostener finalmente. Y aquí en este tópico vemos que se une, ¿no? un maestro de la ley, un especialista, ¿no? En las leyes de Moisés. O sea, ellos eran, créanme que
en esos tiempos, escudriñando un poquito, estudiando, decían que los judíos tenían que aprenderse de memoria el Pentateuco, de memoria. ¿Sí se da cuenta lo que es eso? Y el que es judío tenía que aprenderse así, o sea que estos maestros de la ley se sabían de memoria la palabra de Dios. Pero nos damos cuenta de que no les servía para mucho, ¿no? Porque no tenían espíritu de cómo comprender la palabra de Dios. Por eso también es otra recomendación que ustedes ya lo saben, creería yo, ¿no? O sea, no lea la Biblia si no le va a pedir al Espíritu Santo que le ayude a entender la Biblia. Porque cualquiera puede venir a leer el librito que ahí tiene en sus manos. Es más, yo he visto personas que leen la Biblia y se hacen más ateos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente dicen, a ver, veamos ese libro que tanto dice. Y lo leen con esa actitud. Y por más que la palabra de Dios sea la palabra de Dios, si tú vienes a leer de esa forma, sin espíritu, no hay revelación. Entonces no va a haber transformación acá. Entonces hay que tener hasta cuidado en leer la Biblia si no hay espíritu. Por eso muchas personas se hacen más ateas después de leer la Biblia. Mucho más si leen el Antiguo Testamento, donde leen cosas que dicen, pero ¿cómo un Dios de amor permite tantas cosas horribles? Y está escrito. ¿Cierto? Y aquí vemos que se une un especialista en la ley y le lanza otra pregunta, esperando a que quizás diga, ¿sabes cuál es el gran mandamiento? Y como ellos sabían de memoria, ellos querían que por poco les reciten, ¿no? O sea, como cuando nos hacen aprender, cuando hicieron la primera comunión. Nos hacían aprender y nos tomaban bueno, una parte está bueno, pero nos hacían aprender y decían, escriba los 10 mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar tanto, no le dicen más, santificar las fiestas, etc. Entonces, este maestro de la ley quería que Jesús les respondiera de esa forma, que le dijera no matar, no mentir, etc. ¿no es cierto? Pero como vemos, Jesús responde de una manera que sintetiza toda la ley y nuevamente los deja sin palabras. O sea, ellos querían que les recite lo que la ley de Moisés decía, ¿no? Y sin embargo, él no cayó en esas trampas, ¿no? Sino que él dijo, mira, o sea, el gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿No es cierto? Desgraciadamente, por decirlo así, ¿no es cierto? Estos fariseos tenían los ojos del entendimiento tan cerrados, pero tan cerrados que no se daban cuenta cómo Jesús les estaba demostrando su amor en ese momento. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, hey, el gran mandamiento, ustedes quieren aprenderse de memoria y no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, pero ¿no te das cuenta que el resumen de toda la ley es amar a Dios sobre todas las cosas? O sea, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no es cierto? Porque ahí se resume, ¿no?, el propósito de salvar a todos los hombres. Si tú amas a Dios, Él va a responder de la misma manera, con esa misma intensidad. Y Él quiere salvar a toda la humanidad. Pero miren lo que sucedió con los fariseos. Y lo mismo sucede el día de hoy, ¿no? O sea, mucha gente no quiere tomar el mensaje. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando fueron niños tuvieron que pasar momentos difíciles. Eso hace que su corazón se endurezca. Hay cosas que en algún momento, creo que está grabado, en algún momento tuvieron que pasar una prueba complicada. Y esta prueba hizo que, a pesar de que las personas quisieron buscar a Dios, como no recibieron respuesta a sus oraciones, se apartan también del Señor. ¿Usted ha hecho oraciones que no han sido respondidas? Levante su mano. Sí. ¿Y por qué están aquí? Lastimosamente, no todas las personas responden de la misma manera. Usted tomó la decisión. Unas sí han sido respondidas. Es que claro, exacto. Algunas han sido respondidas, pero otras no. Pero quisiéramos que todas sean respondidas. Pero no, lastimosamente hay veces en donde no todas nuestras oraciones van a ser respondidas. Y ahí es cuando la gente se endurece. Eso es lo malo y lo peligroso inclusive de los milagros. Porque uno piensa que cuando llega el Señor a veces pedimos con tanta fervor que nos haga un milagrito y nos hace, ¿no?
Por eso yo siempre les he dicho, ¿no? Dios no es un Dios milagrero. Porque a veces nosotros queremos apegarnos a Dios porque queremos siempre que nos haga el milagrito, como que fuera un genio de la lámpara maravilloso. Necesito algo, le froto, sale, le digo, Señor, ayúdame con esto. Ya, listo, ahora sí, ándate nada más, o cuando te necesite te le llama. No es así. Y aunque el Señor hace milagros, Dios no es un Dios milagrero, no tenemos que buscarlo a Él por los milagros, sino tenemos que buscarlo a Él por lo que Él, como siempre sabemos decir, por lo que Él es, ¿no? Por lo que Él nos ha dado, por lo que nos puede dar, por obtener nuestra salvación eterna. ¿Cuántos creen que en verdad después de esta vida hay otra? Amén. Entonces, por eso debemos luchar. De ahí que el Señor venga a ayudarnos y que de vez en cuando haga milagros extraordinarios, por supuesto, Él lo puede hacer. Pero eso simplemente es para reafirmar nuestra fe en Él, ¿no es cierto? Nuestro caminar en Él. Que Dios nos ayude, ¿no? Para que no nos pase lo mismo que les pasó a los fariseos. Que solo inclusive queramos tomar la palabra de Él para inclusive retarlo a Él mismo, ¿no? O cuestionarlo, o para justificarnos también, tal como pretendían estos hombres aparentemente sabios, ¿no? Y es interesante notar que al referirse al primer mandamiento, el Señor Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, lo que significa con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu y con toda tu mente, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, con todo lo que Él nos dio. Hay que amarlo con todo lo que Él nos dio. Al darnos vida, pues, ¿no? Somos su creación, hechos a su imagen. Y con estas palabras nos lo está recordando. Y el segundo, que es el que nos cuesta. Porque muchas veces el tratar de apegarnos a ese ser superior es como que, entre comillas, un poco más sencillo, ¿no? Pero ¿qué sucede con el segundo gran mandamiento? Dice Jesús, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí más me gustaría más quedarme un poquito más en darle. Qué complicado esto, ¿no? Porque a veces da ganas de ahorcar a la persona que está a su lado, ¿no? ¿Quién es este? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué le cuesta más a usted? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? Al próximo, ¿no? Sí nos cuesta a veces. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque como seres humanos cada uno quiere tener su razón, ¿no es cierto? Sin darnos cuenta, escuche bien, sin darnos cuenta que a veces el pensamiento del ser humano puede ser equivocado. Qué bonito sería, escuche bien lo que le voy a decir, qué bonito sería ponerse de acuerdo al mismo pensamiento de lo que Dios tiene entre hermanos. Por eso es que es más complicado amarle al que está a su lado. Porque primeramente quitamos lo que la palabra de Dios dice. Y cuando se discute, por decirlo así, de un tema, es lo que el uno opina y lo que el otro opina, no lo que Dios opina. Entonces ponte de acuerdo en algo que en algo que ambos están equivocados. O sea, qué complicado, pues. ¿Cierto? Y este es el segundo mandamiento, es el que quiero hablar un poquito más, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es complicado porque algunos ni siquiera se aman a sí mismos. ¿Sí o no? El Señor ha tenido que venir a restaurar nuestra identidad. Personalmente yo lo hablo. Yo antes de haber conocido al Señor no me quería ni yo mismo. Entonces, ¿cómo quieres amar al que está a tu lado si ni siquiera tú mismo te comprendes? ¿Cuántos se han dicho alguna vez que bruto que soy, no? ¿Sí o no? ¿O no? No, dice, yo ahorita me digo, qué guapo, es otro nivel, más inteligente de todo. Como el Kiko, ¿no? Y la palabra de Dios dice: no tengas concepto mucho más allá de lo que el Señor te ha dado, ni tampoco menos. Tienes que, lógicamente, tener tu identidad nivelada, ¿no? Lo que tienes que ser. Un hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Y por qué es semejante? ¿Por qué cree que Jesús dice, y el segundo es semejante? ¿Por qué?
¿Por qué decimos que el segundo es semejante? Porque hay que amar a... porque- ¿Sabía que porque todo lo que hagamos a otros es como si lo hiciéramos al Señor mismo? ¿Sabía eso? Y quiero que en esta palabra empiece a meditar esta semana. ¿Ya? Entonces, a lo que voy. Si usted dice amar a Dios, ¿no es cierto? Y estoy seguro que ustedes le aman, porque han demostrado ya amar. Con ciertos actos han demostrado amar. Sin embargo, el amarás a tu prójimo como a ti mismo es semejante porque todo lo que hagamos al hermano que está a su izquierda o a su derecha, y no necesariamente dentro de una hermandad, de una iglesia, sino a cualquier semejante, ¿no? Debería usted hacerlo como si lo hiciera para Dios. Y eso es lo que nos hace falta entender. Eso es lo que nos hace falta entender. Medite, mastique, como le decía al inicio, mastique bien. Vuelva otra vez a ver cómo. Por eso es lo que nos cuesta muchísimo entender este segundo mandamiento. Y aquí es cuando entramos en conflictos. Para los que están casados, por ejemplo. O sea, ¿cómo tratas de...? ¿Cuántos se han peleado dentro del matrimonio? Sí, lo mandó a dormir a la sala. ¿Tú le mandarías a dormir a la sala, Señor? ¿Le dijeras todo lo que le dijiste al Señor cuando le gritaste a tu esposo o tu esposa? ¿Le dijeras al Señor eso? ¿Por qué? Porque estamos en otras, ¿no? No comprendemos que el otro representa también la imagen del Señor, ¿no es cierto? Y ahí es cuando se nos vuela la teja. Y por eso nos cuesta entender eso. Y por eso es como que no está la palabra de Dios aquí en nuestro corazón, porque no asimilamos eso. Y quiero que me acompañe a Mateo 25 para que, lógicamente, se refuerce lo que estamos diciendo, ¿no? Mateo 25, en el capítulo 35 al 40, dice lo siguiente. Escuchará. Eso ya también ya se la sabe. Este versículo ya me lo sabía. No, como los fariseos, ¿no? Es que claro, ellos sabían de memoria, ¿verdad? Eso lo estoy diciendo. Pero no comprendían en su corazón lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces aquí dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahí está clarito. Y nos lo hemos sabido de memoria. Pero ahí está hablando el Señor, ¿no es cierto? O sea, todo lo que hagas a los otros es como que si a Él le estuvieras haciendo. Y eso nos extiende también a las cuestiones que estamos hablando en este momento. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque para ser justo, todo lo que acabamos de enunciar aquí, ¿no es cierto? ¿No necesitas amor? ¿No es cierto? Y por eso ellos se sorprenden, ¿no? Pero, o sea, en otras palabras, ¿no? Ellos querían decir, a ti queremos servirte, Señor. Pero el Señor les decía, no importa. O sea, si lo haces con mis hermanos más pequeños, es como que hacia mí me lo estás haciendo. Aquí está diciendo, ¿no es cierto? Complementando, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es semejante, ¿por qué? Porque al estar haciéndole a ellos, les estás haciendo a mí. Entonces, de aquí en adelante, para que esto sirva, ¿no? Para las próximas veces, cuando le toque pasarse, pues, sino por la prueba, por la circunstancia. Antes de irle a gritar lo que no tiene que gritarle al hermano que está a su lado, medítelo 2 veces. Y que el Espíritu le haga entender, yo le diría eso al Señor. O sea, le respondería así al Señor. Ahí es cuando uno se va a detenerlo y a meditar, lógicamente, un poco más, de una manera más pausada. ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a salir de mis labios? ¿Cuántos en un momento caliente le han insultado al hermano?
¿Usted le diría lo mismo al Señor? Con esas mismas palabras. Qué miedo, ¿no? Sin embargo, al hermano sí. ¿Por qué? Porque no digerimos bien, ¿no?, la palabra de Dios. Se está redarguyendo su espíritu, se está entendiendo. Ahí es cuando uno dice, ¿cómo es posible amarle al otro? Los que están trabajando, ¿cómo le amas a tu jefe? Si a veces le queremos, pero cortar la cabeza. Y esto, el cliente, el compañero de trabajo, ¿sí o no? De orar para que el Señor le mande un rayo, ¿no? Ay, Señor, envíale un rayo, ¿no? O te lo llevas o te lo mandas, ¿no? ¿Sí o no? Y empezamos a orar, Señor, ¿te lo llevas o yo te lo mando? Antes del tiempo. Y empezamos, como se decía, a desear toda clase de mal. Que le parte un rayo, mándale 2 suegros. ¿Sí o no? Porque no sabemos, no entendemos de que si pondríamos en esa imagen al Señor, no lo haríamos eso. Lo pensáramos 1 y 2 veces. Entonces, qué importante, ¿no es cierto? Ahora sí, poder entender y saborear de mejor manera lo que la palabra de Dios dice cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Gran mandamiento. Resumido, toda la ley de Dios en eso. Y como sabemos en el Sinaí, ¿cierto?, en Éxodo 20, Moisés recibió la ley moral de los 10 mandamientos. Y tenemos que saber, porque eso es bueno conocerlo. Dice que recibió en 2 tablas de piedra. También dice que estas dos tablitas fueron escritas directamente por el dedo de Dios. ¿Sabía eso? Porque pues son datos interesantes a aprender, ¿cierto? ¿Sabía que de toda la Biblia hay una parte en donde fue escrita directamente por Dios? Es la ley de las 2 tablas. Lo demás fue escrito por hombres, ¿cierto? ¿Sí sabían eso? ¿Cierto? O sea, por hombres inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es la palabra de Dios. Pero estas 2 tablas fueron escritas directamente por el dedo de Dios. O sea, ahí no intervino hombre, en otras palabras, para escribir las 2 tablas. Es la única parte de toda la Biblia que fue escrita por Dios directamente, ¿sí? Como que hubiera escogido un bolígrafo y él puesto su firma, en otras palabras. ¿Sabía eso? Y este hecho yo creo que le da una importancia y una sublimidad, ¿no?, por decirlo así, de que la primera tabla, porque en la primera tabla se encuentra el amar a Dios sobre todas las cosas de las palabras, y contiene esos mandamientos que lógicamente tratan de la relación de Dios con el hombre, ¿no? Por eso es el primer gran mandamiento. Y el segundo mandamiento tiene que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo, que está escrito en la segunda tabla, por decirlo así. Mandamientos que en total son 10, ¿no? Y a esta ley es lo que se referían los especialistas de los fariseos al cuestionarle a Jesús. Querían que él siempre responda con lo que habían ellos aprendido. Y qué difícil, ¿no? Hasta el día de hoy. Qué difícil, porque ellos aprendieron y les costó aprender. Para que alguien venga a decirles, está bien lo que has aprendido, pero aplícalo con amor, pues, para tu prójimo. Porque a los maestros de la ley les encantaba caer a la gente, ¿no? Diciendo, tú eres el asesino, porque la ley de Moisés dice esto. Y como asesino, apedréenlo. Eso les encantaba, para que digan, wow, ¿estos cómo saben? Porque estaban llenos de orgullo. Y a veces así nos comportamos hasta el día de hoy, ¿no? Nos creemos los súper religiosos para venir a condenar a los que están caídos y débiles. Pero recuerde, cada vez que le dé ganas, ojalá en esta semana, yo no, como están diciendo, no quiero orar, ¿no?, porque sería, pero no les voy a decir, ojalá les pase algo con el hermano, en su lugar de trabajo, en sus estudios, en casa, para que se hagan tener iras. No voy a orar eso, pero que ojalá ustedes aprendan a reconocer las circunstancias, ¿no?, para que cuando les vaya a pasar, y antes de abrir su boca, otras veces, ¿le diría yo eso al Señor? ¿Le diría? ¿Cómo le respondería? Cuando tenga un conflicto con su hermano, ¿qué le diría?
Entonces piense una, dos veces antes de responder cualquier cosa. Ellos suponían, entre comillas, ¿no?, los fariseos, que guardaban los mandamientos de una manera correcta. Pero Jesús les trató de enseñar que deben guardar, pero basados en el amor, ¿no?, que el Señor quiere dar. Cosa que ellos, como les digo, no hacían. Y eso era evidente. Sino que ellos más bien convertían esto en cargas y en obstáculos al pueblo en su diario vivir. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios a Santiago 2. Versículos 10 y 11. ¿Sabe por qué Jesús resumió los 10 mandamientos, se puede decir, en 2 grandes mandamientos? Porque ¿de qué me sirve, tal vez, en el buen sentido, ¿no?, de la ley, ¿no?, de los 10 mandamientos, se escuchará bien, ¿no? ¿De qué me sirve saber los 10 mandamientos, tratar de cumplir 9 y fallar en 1? No serviría de nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Entonces no lo estoy diciendo yo, no vendrá si chuta, ya no está queriendo decir. No, aquí clarito dice, ¿no? Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿no es cierto?, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Dice, ¿pero por qué? Si solo mentí nomás, yo no he matado a nadie. O sea, ya eres culpable. Por eso ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Nadie va a venirse a decir, yo no, como dice el vecino, no, es que yo no he matado a nadie, ¿no? Yo soy un buen tipo. Yo sigo a Dios a mi manera. Y pretendemos, ¿no?, tomar lo que es fuerte para nosotros para decir que estamos haciendo las cosas bien. Pero aquí es clara la palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí, porque cualquiera que guardare toda la ley, escuche bien, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por eso es que se resume en uno, ¿no? O sea, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en otras palabras, escuche bien, como sabes, para el que tenga oídos, ¿no es cierto? Si no amo a mi prójimo, ya no estoy amando a Dios. No, es que sí le amo, pero es que a mi suegra me cuesta más, que es totalmente diferente. ¿Cierto? Y pretendemos muchas veces estar en esta posición, y ahí es cuando nos damos cuenta de que a veces las cosas se detienen por estas cosas, esas circunstancias que hay en nuestro corazón. Llévese lo que el Señor está diciendo el día de hoy. Tómenlo, guárdelo, asimílelo, mastíquelo. ¿No es cierto? Los mandamientos restantes que tienen que ver con respecto a la relación hombre-hombre, o sea, humano-humano, ¿no es cierto?, que se encuentra en la segunda tabla. Claramente nos haría entender que si amamos a nuestro prójimo de verdad, entonces no robaríamos, no mataríamos, no mentiríamos, no levantaríamos falso testimonio. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Pero cuando hacemos eso nos damos cuenta de que nos hace falta. Ahora bien, ¿no?, también les tengo una buena noticia. Tranquilos, porque sí cuesta, o sea, sí es difícil, sí es complicado amarle al prójimo, sí, pero no imposible, ¿no es cierto? Tenemos errores, vamos a tener errores.
Pero si pretendemos decir que amamos a Dios, debemos de pedir más amor por nuestro prójimo, especialmente aquellas personas que tienen el temperamento fuerte. A ellos les cuesta más este mandamiento. Es como que dame paciencia, Diosito. Claro, es que es así. Mucho más a los que tienen temperamento fuerte, ¿no? En los temperamentos el colérico le hace mucha falta esto. O sea, amarle siempre, o sea, así como a él le gusta pisotearlo, pasar por encima, lo que sea, o sea, no le importa. Y aun cuando dice amar a Dios, ahí se está equivocando, ¿no? Porque aquí está clarito. O sea, si en uno fallo, en los demás también. Entonces uno puede decir, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero a ese sí no le quiero ver ni en pintura. Entonces es como que a Dios tampoco le quiero ver. Entonces, y ojo, otra cosa, no estoy diciendo, porque aquí también yo quiero aclarar, ¿no? Eso no estoy diciendo de que tienes que llevarte, pero de súper bien con otra persona, que a tu ser le trates mejor que a tu mamá, lo que sea, no sé. Se me viene, yo estoy poniendo eso. No quiere decir eso, simplemente que estés bien con ellos. Y que le hagas conforme a lo que, como sabes, ¿no? Quisieras que te hagan a ti. Eso es todo. Lo que también, pues es el dicho, ¿no? Haz a los demás como quisieran que te hagan a ti. Punto. Nada más. Pues si amáramos al prójimo o decimos amarle, no queremos hacerle el mal, sino el bien. Ahora bien, aprovechando la soberanía de Dios, podemos ir un poquito más allá y verificar que esta gran enseñanza que nuestro amado Dios, ¿no es cierto?, Jesucristo nos dejó en este texto, es que todo lo que Dios nos da para vivir en su amor, ¿no es cierto?, se resume en que nuestro corazón primero esté bien con el Señor, para después estar bien con los hombres. Entonces, a lo que voy para atrás. Si tú estás mal con respecto a tu prójimo, es porque algo falta con respecto a Dios, algo me falla, algo está como que, no sé. Entonces tú vas a decir, pero no, o sea, yo investigo y no, o sea, yo al Señor sí, lo que sea. Pero algo, entonces pídele, aquí es la oportunidad, ¿no? Pidámosle al Señor que nos ayude a escudriñar bien nuestro corazón hasta lo más profundo, como David oraba, ¿no? Hasta lo que no me doy cuenta, Señor, escudriñe lo más profundo, para ver qué es lo que tengo que sacar de raíz. Porque crean, yo les aseguro que si realmente y sinceramente estamos bien con el Señor, vamos a estar bien con las personas también. Ojo, otra vez, no que estés pero de ñañis, ¿no? No, pero vas a estar bien con la gente. Es como que te van a decir, para las personas que tuvieron tal vez una infancia dura, ¿no? que les cuesta perdonar a sus padres, a sus hermanos, es como que, sí, o sea, yo sé que me hizo daño, pero mi corazón ya está bien con respecto a él. O sea, ya le he perdonado, porque amo a Dios. ¿Me hago entender? Entonces, pidámosle al Señor que nos escudriñe, ¿no es cierto? Escudriñe lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Si es que algo pasa por ahí con respecto a algo. Y yo le pido, y es mi oración el día de hoy, que traiga memoria a su cabeza. ¿Quién es la persona con la que estaba? Un poco como medio complicado ahí, ¿no es cierto? Así que por eso es lo que Jesús les dijo en una ocasión también, ¿no? Me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Miren cómo hay el complemento, ¿no? Cómo se complementa todo esto, ¿no? Entonces, guardar sus mandamientos es una prueba de que somos salvos por la sangre preciosa de Cristo. Pues nosotros intentamos, ¿no es cierto?, guardar sus mandamientos. Si decimos que somos salvos y no guardamos sus mandamientos, venimos a ser transgresores de la ley. ¿No es cierto? Yo creo que todo buen cristiano, todo hijo de Dios debe distinguir bien entre ley y mandamiento. Y que tengo oídos para oír.
Te hago una pregunta el día de hoy. ¿Tú crees que por su gracia estamos excluidos de guardar sus mandamientos? ¿Tú robas o matas? Sí, no robo la paz del día al lado, dice. Mato las esperanzas. Mato sus sueños. En algunas otras ocasiones hemos visto y hemos analizado de que Dios quiere verdaderos seguidores, verdaderos adoradores, no solamente oidores o que se aprendan la palabra, sino que seamos hacedores de lo que escuchamos, que estén dispuestos a seguirle con sinceridad, con humildad, que le pida, Señor, si es que pones pruebas a mi alrededor, ayúdame a comprender qué es lo que tengo que cambiar en mi corazón, ¿cierto? Por eso es lo que a veces uno dice, y dentro del ámbito cristiano es común escuchar, decir, me lo puso este de al lado para moldear mi carácter. Y dale, pero déjate moldear, pero con amor, dale. Sé más paciente, tranquilo. Responde, ¿no es cierto? Con esa manera en cómo responderías al Señor también. Y ese yo creo que fue el gran pecado de los fariseos y de los saduceos. Su orgullo, su propia justicia, sumados a su, yo diría, su falsa sabiduría, inclusive, porque se creían la divina papa y la última Coca-Cola del desierto, pero no tenían amor en su corazón. Eso es lo que les faltó, y eso es lo que les impidió ver que estaban delante del Mesías prometido. Entonces les pregunto una vez más, ¿ustedes van a seguir los mandamientos de Dios antes que los mandamientos de los hombres? Ya que los mandamientos de los hombres solo llevan a la perdición. Y veamos lo que Jesús nos dice en Mateo 7, 6, 7. Ya vamos terminando. Clarito ahí dice, ¿no? Dice, respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso es que inclusive, y con esto termino ya, por eso es que inclusive cuando vamos a poner la ofrenda, que es algo sagrado, ¿sabían que lo último que hacemos a veces lo tomamos como algo como, cierto, no el tiempo de las ofrendas, ¿no? Pero sí sabía que eso es parte de la adoración. ¿Y usted cómo adora al Señor? Con reverencia, ¿cierto? Con honra. Y a veces lo tomamos como que hacia lo más que, lo último nomás, ¿no? Pretendemos, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Por eso es lo que les decía, ¿no? Cuando la palabra dice, antes de poner tu ofrenda, analiza cómo está tu corazón con respecto a tu prójimo. Primero anda a ponerte a cuentas con él antes de venir a ti. Porque esto es señal de adoración. No vamos a venir a poner la ofrenda si estamos todavía con nuestro corazón resentido. Con nuestro corazón como que, o sea, preferible queda. Pues. No ofrendes. Porque al hacer eso estás levantando adoración, fuego extraño, ¿sabes decir? Una adoración que no le va a gustar al Señor. Por eso es que también dice, ¿por qué será que mi semilla no crece? No? Mientras más pongo, es más pobre. Pongo el dólar, salgo acá y me asaltaron. Y para terminar, Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Haga así. ¿Sí o no? ¿Ya entendió lo que quiere decir aquí? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Sabe cuál es el principal por decir, problema de la iglesia? ¿Sabía cuál es? Que en la iglesia encontramos, ¿no? Personas que, como los fariseos, ¿no?
hablan, pero no hacen. Por eso es que la gente ahora, actualmente, ya no cree en la iglesia. ¿Por qué? Pues, porque dicen, mira, cómo habla, ve cómo predica. Pero en la casa, en el trabajo, hace sus cosas chuecas ahí. Entonces, mire lo que dice. Que si enseñas algo pero no lo haces, serás muy pequeño. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande. Eso se llama testimonio. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí o no que a veces la gente se aleja, pues dice, ve los pastores cómo hacen esto, ve los sacerdotes, ve los niños, ve. Si queremos seguir a Dios. ¿Sí o no que así es? ¿O me equivoco? Y estas palabras en boca de nuestro Señor Jesucristo fueron una profecía, pues Él sabía que llegaría el día cuando se pensaría que hay mandamientos que no tienen valor. Hoy día hay mandamientos que si tú vas y le dices a una persona así es, se te ríen. Te tildan de qué, de odiador, lo que sea, Hitler, ¿cómo se llama? Los Hitlers. ¿No es cierto? Hoy ya no va a tener valores, si no es lo que la gente piensa, ¿no? Lo que el famoso dijo, lo que el TikToker dijo, ¿no? Así es, chuta, ve, el TikToker salió a decir eso, ve, chuta, sí, ese man tiene razón. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Fue una profecía, ¿sabes? Se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo. Hoy muchos creen que los mandamientos ya no son importantes. ¿Y tú sí lo crees? Entonces vamos a pedirle el día de hoy al Señor que, como les decía al inicio, ¿no? Yo creo que mi oración el día de hoy va a ser que nos permita masticar bien esto que nos está diciendo. Y que ya de una vez por todas empecemos a cambiar, a modificar nuestra manera de ser. ¿O tú quieres mantenerte ahí como estás? ¿Te sientes bien? Es el problema que a veces como que no, sigo tranquilo. ¿Qué debo estar perdonando así, circunciso, desgraciado, ¿no? Vamos. El Señor quiere tenerte bien, realmente, el día de hoy. Así que vamos a pedirle que nos ayude a ser hacedores, porque de nada nos sirve, como les digo, pararnos a predicar el Evangelio si no lo hacemos. Ahí está claro. Yo creo que todos aquí, yo creo que sin excepción, todos, en algún momento nos ha dado el Señor la oportunidad de hablarles a alguien respecto del Señor. Y todos aquí hemos cometido errores que nos hemos jalado y hemos hecho quedar mal así. Todos. No digo no solo yo, no, incluido yo. Porque hay momentos en donde nos sacan, ¿no? de nuestros cabales y hacemos cosas que no queríamos hacer. Pero así es, ¿no? Ahí es la oportunidad. Pues el día de hoy es una gran oportunidad para... ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie. Yo estoy seguro que el Señor habló de una manera especial. No permitamos que esta palabra, justamente lo que acabamos de leer, ¿no? Se quede ahí, ¿no? En el aire, como que... sí, fue un domingo más, ¿no? O sea, había aprendido de que tengo que amar a mi prójimo y listo. Como decían, yo no quiero convertirme en profeta porque yo no acostumbro a hacer eso, ¿no? Y hoy he tenido la oportunidad de estar en otros lugares y no son así, vamos a orar para que esto... No, es que no es así, ¿no? Pero sí es bueno, de vez en cuando estamos siguiendo, yo qué sé, por ejemplo, queremos aprender algo, sí es bueno probarte a ti mismo, ¿no? Decir, a ver, aprendí, yo qué sé, ¿no? El día de hoy respecto a este tema, me voy a poner en práctica, a ver, los que les gusta cocinar, ¿no? Dicen, voy a ver este videito para ver cómo se hace el pastel de chocolate. Pero después, ¿qué hace después de ver el video del pastel de chocolate? Te va a comprar los ingredientes y trata de hacer, pues, ¿no es cierto? Para ver si es que aprendió o no. Y si le salió mal, dice, a ver, ¿qué sería que me faltó? La temperatura fue. Pero yo no creo que usted va y quiere aprender algo para dejarlo ahí. Dice, sí, ahí aprendí.
a lo que voy es como que el día de hoy hemos aprendido algo. Y no espere a que alguien más ore por eso. El verdadero valiente va a pedir, Señor, pon que yo pueda pasar la prueba en esta semana. Y si tengo que ir a pasar la prueba respecto a una circunstancia, una circunstancia. Porque quiero poner en práctica lo que aprendí. Sea valiente el día de hoy. Y pídale eso. ¿Sí? Especialmente vamos a pedir por eso. Yo voy a pedir por eso. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos el corazón y estoy seguro de que amamos a Dios. Pero sí nos hace falta el segundo mandamiento, ¿no es cierto? Decir al prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Entonces, cierre sus ojos y empieza a pedirle ahí donde usted está. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú nos has regalado el día de hoy. Señor, te pedimos que toda esta palabra que hemos escuchado en esta mañana, en este tiempo, llegue a nuestro corazón de una manera especial. Y así como haciendo la analogía con la comida, el día de hoy, Señor, queremos masticar tan bien la palabra que tú has soltado el día de hoy a nuestros corazones, de que sea digerida de la manera correcta para que llegue a nuestro espíritu de la forma correcta, Señor. Hoy reconocemos delante de ti que hemos sido transgresores de tu ley, Señor, al no amar, Señor, a los que están alrededor de nosotros. Sé que es una batalla que va a durar, como dice la canción, una vida, porque siempre vamos a estar en contacto con personas, con nuevas personas, con personas antiguas. Tendremos que enfrentarnos muchas veces a nuestro pasado, con personas que nos hicieron daño, con personas que nos han hecho daño, posiblemente nos volverán a hacer daño. Pero cada vez que ocurran estos eventos, te pedimos el día de hoy, Espíritu de Dios, que nos ayudes a recordar esta palabra que ha sido soltada el día de hoy, 10 de julio del 2022, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender y asimilar en nuestro corazón estos dos grandes mandamientos, Señor. Posiblemente no estemos fallando en el primero, pero si estamos fallando en el segundo, es como fallar en todo. Así que te pedimos, Señor, el día de hoy especialmente, ayúdanos a amar a nuestros semejantes como nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a poder perdonar las transgresiones que nos hagan. Y así como tú, Señor, amas a todos los que están prestos, abiertos a buscarte a ti, Señor, el día de hoy, te pedimos, Señor, trae a memoria aquellos nombres de aquellas personas con las cuales hayamos tenido roces, malos entendidos, Señor, y ayúdanos a perdonar, Señor, ayúdanos a ir a nuevos niveles, Señor, ayúdanos, como dice tu palabra, a amar, Señor, a entender este significado, Señor, amarles de una manera diferente, distinta, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú dijiste, es que todas las cosas que hagamos a los demás es como que te las estuviéramos haciendo a ti. Y el día de hoy tenemos que pedirte perdón, Señor, porque te hemos fallado. Señor, perdónanos, Señor, porque hemos levantado nuestra voz hacia ti, no hacia la persona de nuestro alrededor. Señor, perdónanos porque hemos respondido mal a ti, Señor, no a la persona que está a nuestro alrededor. Señor, perdónanos porque hemos deseado el mal a ti mismo, Señor, no a la persona que ha estado a nuestro lado, Señor. Señor, perdónanos porque hemos proferido palabras vanas, Señor, hacia ti, no a la persona que está a nuestro lado. Y el día de hoy, Señor, es una nueva oportunidad. Gracias por habernos traído a este lugar, Señor. Gracias porque podemos pedirte perdón. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu presencia recibimos el perdón. Tu amor se hace más grande cuando recibimos tu perdón, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Te decimos gracias por perdonarnos. El día de hoy, Señor, es un nuevo día, un borrón y cuenta nueva, Señor. Pero no permitas, Señor, que se queden palabras, no permitas que se quede en una simple oración. Te pedimos que nos hagas hacedores, Señor. Ayúdanos a seguir cambiando nuestro testimonio, Espíritu de Dios. Hoy te pedimos que estos dos grandes mandamientos estén guardados en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Y te pedimos valientemente el día de hoy, Señor, que si hemos aprendido de estos dos mandamientos en esta semana, en estos próximos días, nos hagas pasar tu prueba, Señor.
aquí estamos dispuestos, Señor, a responder conforme a lo que tú quieres que respondamos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a los demás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón a ti, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, vamos a tener el tiempo de las ofrendas y nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, una palabra muy confrontante, ¿no? Para nosotros. Y el Señor me llevaba a meditar mucho. Los actos de amor, ¿no es cierto? Sería algo que cambiaría, sería el mundo mejor si los actos de amor ayudan mucho, ¿no? Si hubiera eso, el mundo sería mucho mejor. Y bueno, ahora como obviamente tenemos que una palabra ponerla en práctica. Y el Señor, o sea, así digamos en mi profesión, yo como educadora siempre sé buscar estrategias para mejorar el aprendizaje y todo eso. Y es algo que para el aprendizaje en meditación de la palabra del Señor yo creo que sería importante añadir algo a nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Una vez que ya, y lo he hecho, lo he puesto en práctica esto, es después de que ya meditamos la palabra, hablamos, escribimos lo que el Señor habló a nuestro corazón, sería bueno hacer una listita, ¿no?, de los pensamientos que estamos pensando, los sentimientos que estamos sintiendo, y en la otra columnita reemplazarlo con lo que nos habló el Señor en ese día. Reemplazar con la palabra del Señor y declararlo 3 veces, y eso ya se va guardando en nuestro corazón. Es como que estamos cancelando lo que pensábamos antes con lo nuevo que el Señor nos habló. Y entonces eso sería un tip que nos podría ayudar a poner en práctica la palabra. Sí, así como también decíamos, amar al prójimo implica muchas cosas, ¿no? Dedicación, tiempo, dedicar el tiempo, orar por esas personas. Y es bueno, ¿no?, tener ese horario, un cuadernito de oración. O sea, a mí me gusta, yo lo he hecho, escribo mis oraciones, lo que el Señor quiero orar, hasta ver, y pongo un visto así, pero digo, el Señor ya me respondió, y digo, wow, el Señor responde oraciones. Eso les animo, o sea, es algo que el Señor, bueno, en casi 2 semanas, por la situación del paro, de encierro, obviamente yo no podía trabajar. Fue un tiempo donde yo dije, tengo que hacer algo productivo, tengo que pensar en arreglar mi cuarto, hacer cosas productivas. Y obviamente en ese tiempo fue un tiempo para buscar, sentir más la presencia del Señor. Y así fue como yo dije, añadir más cosas para mejorar esa relación, el aprendizaje y meditación de la palabra. Entonces es eso. Hacer ese cuadernito de oración, incluido personas en nombre de nuestros familiares, amigos, y sabemos que necesitan una oración, oremos por ellos. 5 personas al día. Una vez creo que sí les recomendé esto, pero les vuelvo a decir porque es una manera que estaríamos poniendo en práctica lo que hoy aprendimos. Amén. Entonces, así yo sé que el Señor nos va a dar esas formas para poner en práctica esta palabra, porque no es una palabra que se queda sin palabras, no hay que ponerla en práctica. Y entonces vamos a ponerle al Señor. ¿Y qué le vamos a ofrendar al Señor? Nuestro corazón. Como nosotros somos, yo creo que la mejor ofrenda que le podamos dar al Señor es nosotros mismos, porque somos sus instrumentos creados por Él. Yo creo que esa sería la mejor ofrenda. ¿Qué le podemos dar al Señor? Que vamos a dar un corazón generoso y bondadoso, y lo vamos a poner en práctica. Amén. El Señor esperaría de nosotros, de su pueblo, de todas las personas que nos escucharon un día a través de las redes sociales. Entonces vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre nos hablas, Señor, tú siempre estás guiándonos, Señor, hablándonos, buscando maneras, Señor, de cómo hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por tu presencia, por tu palabra, Señor, que tocó
y movió mucho en nuestros corazones, Señor. Sabemos, Padre, que con tu poder, el poder del Espíritu Santo, vamos a poder poner por obra esta palabra, Señor. Úsanos, Señor, somos tus instrumentos vivos, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a que cada día reflejemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú moras en nosotros, Señor. Y así nosotros poder reflejar, Señor, y cumplir estos mandamientos que son muy importantes, que tú nos has mandado, Señor, como es el amar al prójimo. Sabemos que es difícil, a veces es difícil, Señor, el perdonar, reconocer que tenemos que perdonar, Señor, pero sabemos que tú, Señor, en tus fuerzas lo podremos lograr, contigo lo podemos lograr, Señor. Ayúdanos a ser más sensibles, Señor, a tu voz, a tu presencia, Señor. Te pido, Espíritu Santo, seas tú llenando de mucho amor, Señor, a nuestros corazones. Síguenos cautivando, Señor, así como el día que te conocimos nos cautivó tu amor, nos cautivó tu presencia. Ayúdanos, Señor, a seguir cautivando, Señor, con nuestro amor. Ayúdanos, Señor, cautiva, Señor, con nuestro amor, Señor. Cautívanos, papá, cautiva cada día. Ayúdanos, Señor, a cada día amar al prójimo, Señor, y que este mandamiento se quede bien guardado, Señor, bien tablado, escrito en nuestro corazón, para ponerlo por obra, Señor. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si es que esto no ha estado puesto en práctica, Señor. Lo vamos a poner por obra, Señor, porque tú dices que en tu palabra nuevas son tus misericordias, Señor. Hoy es un día nuevo, Señor. Tú borras, Señor, todo lo que hicimos a partir del día de ayer, Señor. Está borrado, Señor. Y hoy pensamos un capítulo en blanco nuevo, Señor, haciendo tu voluntad, cumpliendo, Señor, lo que tú nos has mandado, Señor. Esta mañana, Señor, te damos nuestro corazón, Señor, te damos nuestro corazón. Queremos ser generosos, bondadosos, Señor, y quita todo impedimento que impida, Señor, el egoísmo, orgullo. Quita eso de nuestro corazón, Señor, quita todo eso, lo que impide, Señor, tener ese corazón bondadoso y generoso. Quítalo, Señor, que lo pedimos, todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana por este mismo medio. Bendiciones.